Putin aplasta a Zelensky. Las brigadas antiterroristas rusas han desatado todo su poder en Kursk, dejando a las tropas ucranianas sin reservas y con escasas municiones para continuar su ofensiva. Lo que Zelensky pensó que sería un golpe decisivo contra Moscú se ha transformado en una total catástrofe para Ucrania. Con más de 2.600 bajas, Kiev se tambalea y cada arma occidental cae en manos ucranianas, pero son reducidas a chatarra. Veamos el siguiente material para analizar esta noticia. Zelensky está acabado, y es que las tropas rusas y las brigadas antiterroristas le están dando una paliza en la región de Kursk después de que las huestes ucranianas tomaran cerca de 28 zonas de esta demarcación fronteriza bajo el control de Putin. Sus soldados han terminado convertido en polvo y no le quedan armas para responder. Sobre todo porque el Kremlin está barriendo las diferentes posiciones. Incluso dispara con su artillería pesada y le echa a tierra más de 167 drones de combate con los que Kiev pretendía sorprender a los militares euroasiáticos. Por si fuera poco, Putin ordenó evacuar más de 130.000 civiles que vivían en las localidades amenazadas por el plan de invasión de Zelensky y continuó protegiendo a través de la Cruz Roja rusa a las personas expuestas a los ataques enemigos. Por consiguiente, indicó fortalecer la defensa de sus territorios y fortificar las fronteras. Tal es así que no han tenido compasión y el Ministerio de Defensa de Moscú, en su informe diario, reportó la baja de más de 2.640 soldados debido a los impactos de proyectiles. Asimismo, está haciendo trizas a los tanques blindados y occidentales que emplea Kiev en esa zona. Es por esa razón que Zelensky ha lanzado nuevamente su grito de súplica a las naciones aliadas para que se constituyan en su proveedor inmediato de armamentos y le faciliten usar los misiles ATACMS contra los territorios rusos. Sin embargo, está acabado por completo. El Kremlin reportó hace unas horas las pérdidas totales de Ucrania durante los 7 días de combate en Kursk. En total, durante los combates en la zona invadida por Kiev, el enemigo perdió hasta 37 tanques, 32 vehículos blindados de transporte de tropas, 23 vehículos de infantería, 206 vehículos blindados de combate. Al mismo tiempo, confirmaron que las huestes enemigas no pudieron avanzar más allá de 12 kilómetros de profundidad y 40 kilómetros a lo largo del territorio límite con Sumy. De hecho, desde que Putin ordenó a sus reservas cubrir toda la región, los ucranianos no logran salir de entre las balas y proyectiles. Están cercados. Virginia, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Zelensky está completamente devastado. Sí, así es, mire, Elvis. Un gusto, el placer es mío estar acá el día de hoy. Efectivamente, estos han sido los últimos acontecimientos en una situación que realmente amerita la atención internacional. Como vimos en el video, la información proporciona un panorama sombrío sobre la situación actual en Ucrania, específicamente en la región de Kursk, ¿verdad?, donde se evidencian las graves dificultades que enfrenta el ejército ucraniano debido a una ofensiva rusa devastadora. El discurso se centra en las bajas y en la pérdida de armamento por parte de Ucrania, así como en el llamado desesperado de Zelensky a sus aliados para recibir ayuda. Este análisis será útil para entender las implicaciones políticas, estratégicas y humanitarias del conflicto. Y sin duda es un acontecimiento que marca pauta en el acontecer internacional, ya que queda en evidencia que el ejército y la artillería rusa realmente están socavando las pocas fuerzas que le quedan al ejército ucraniano en una embestida totalmente fracasada y de retirada, en donde muchas personas, ¿no?, muchos militares, incluidos mercenarios y este tipo de ejércitos han caído de baja y han declarado que efectivamente ha sido un error haber hecho esta invasión de esta manera. Por lo tanto, la región de Kursk es una subdivisión administrativa de Rusia, no olvidemos esto, y realmente es un punto estratégico en la frontera, ¿no?, porque limita con Ucrania al suroeste y es conocida por su historia con un papel en las grandes batallas significativas durante la Segunda Guerra Mundial incluso. Entonces, de hecho, a partir de este hecho tan significativo, se reporta nada más y nada menos
que más de 2.600 soldados ucranianos que han perdido la vida con un nivel significativo de destrucción en su arsenal, lo que ha debilitado, digamos, severamente la moral y la capacidad de respuesta de este ejército. Entre ellos están muchos jóvenes, digamos, sin experiencia, que los han obligado a ser parte de esto como carne de cañón. Y esto sugiere, pues, que el esfuerzo por parte del ejército ucraniano está lejos de los resultados esperados, generando una sensación de desesperanza entre las tropas y la población civil. En este sentido, Zelensky ha apelado por ayuda urgente, subrayando la falta de recursos y, digamos, el agotamiento de las capacidades militares ucranianas. Sin duda, un hecho que ha dejado muy mal parado a esta invasión de Ucrania. Así es. Sí, bueno, el Kremlin impecable, ¿no? Ha barrido con precisión las posiciones enemigas, destruyendo más de 167 drones de combate. Kiev esperaba usar la incursión de Kursk como un as bajo la manga, pero Putin siempre está un paso adelante y eso hay que decirlo. Inmediatamente ordenó la evacuación de más de 130.000 civiles, protegiéndolos bajo el amparo de la Cruz Roja rusa, mientras fortalece las defensas y fortifica las fronteras con determinación. Zelensky está desesperado. Es por eso que lanza un grito de auxilio a los aliados, rogando por armamento. Y qué casualidad que está solicitando misiles balísticos de superficie. Que bueno, esto es un misil balístico táctico, ¿no? Diseñado para proporcionar apoyo de fuego de largo alcance, principalmente este misil de fabricación estadounidense es usado por el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Y alardean mucho de este misil. Pero la realidad, Virginia, es contundente. Zelensky está completamente acabado y las armas occidentales son destruidas sin piedad alguna. El informe del Kremlin detalla con precisión la magnitud de las pérdidas ucranianas. En 7 días, los últimos 7 días de los combates en Kursk, el enemigo ha perdido 37 tanques, 32 vehículos blindados para el transporte de tropas, 23 vehículos de infantería y 206 vehículos blindados de combate. El ocaso de Zelensky es inminente, ¿no? Y el triunfo de Rusia se vuelve cada vez más inevitable. Hay que recordar también que los infantes de marina de la flota del Mar Negro detuvieron el avance de una columna de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Kursk. Los soldados de la Brigada de Infantería de Marina de la Flota del Mar Negro del Grupo de las Fuerzas Norte detuvieron el avance de una columna grande de unidades armadas ucranianas, y esto lo informó el Ministerio de Defensa ruso el 20 de agosto. Publicó un video del equipo militar occidental destruido por completo. Hay que destacar, Virginia, la detección oportuna, ¿no? La detención oportuna del enemigo y la rápida reacción de los efectivos de la Brigada de Marina, ¿no? Que permitieron destruir y neutralizar oportunamente a los soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas, ¿no? Y durante este enfrentamiento fueron destruidos 9 equipos militares del enemigo, entre ellos vehículos blindados, así como pues los soldados de esta brigada de asalto de las Fuerzas Armadas ucranianas, pues algunos fueron eliminados y otros fueron capturados, ¿no? Además, cabe destacar que dentro de los vehículos destruidos se encontraban vehículos canadienses y también vehículos estadounidenses, ¿no? Volaron un vehículo resistente a minas, ¿no? Esto es bastante impresionante, la rapidez con la que el ejército ruso inmediatamente
detecta al enemigo y lo liquida, ¿no? Según el comandante del destacamento de asalto, que usa el seudónimo de Balú, el comandante cuerpo a cuerpo, indica que el enemigo está completamente perdido, ¿no? No puede utilizar su artillería porque inmediatamente son destruidos. Al respecto, este comandante dijo que dejaron acercarse, ¿no?, a los ucranianos para que ellos se sintieran seguros y lograran transitar por el territorio, pero al darse cuenta en pocos segundos estaban rodeados. No había camino para un escape, ¿no? Simplemente fueron bombardeados y no sabían ni qué hacer, ni tampoco qué decir, no había voz de mando y simplemente se rindieron. Sin logística, sin apoyo y sin ninguna posibilidad de escapar de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Esto también lo recalcaron los soldados de la Brigada de Infantería de Marina de la Flota del Mar Negro, ¿no? El enemigo no esperaba una respuesta tan dura. Después de los ataques fallidos de Ucrania en la región de Kursk, las Fuerzas Armadas rusas atacaron con todo y los tomaron por sorpresa. Algo que pareciera ser que habían subestimado la respuesta rusa, ¿no? El Ministerio de Defensa también informó que en las últimas 24 horas las Fuerzas Armadas rusas derrotaron a 4 brigadas del ejército ucraniano en zonas de 10 asentamientos de la región de Kursk. Las Fuerzas Armadas ucranianas perdieron más de 300 soldados en las últimas 24 horas. Al mismo tiempo, pues la infantería de marina de la flota del Mar Negro continuó destruyendo completamente todo el operativo que Zelensky había impuesto con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y cabe destacar también en una operación, yo digamos, formidable, ¿no? Bloquearon el aire. La actividad de los drones de las Fuerzas Armadas rusas cayó en problemas. Fue bloqueada la señal con Starlink. El enemigo comenzó a experimentar serios problemas al trabajar con vehículos aéreos no tripulados. Los terminales Starlink, con la ayuda de los cuales las Fuerzas Armadas ucranianas mantienen comunicaciones en la donde que transmiten información también y que controlan ciertos drones, pues actualmente no les está funcionando. Rusia ha bloqueado el aire. Esto es algo que se escapa de vista, la capacidad tecnológica y las tácticas operativas de Rusia han sido completamente de otro nivel. Esto ha reducido significativamente la actividad de los drones rusos, ¿no? Además, las tropas han rechazado varios ataques de las unidades ucranianas en el paso fronterizo, destruyendo grupos de sabotaje en los bosques de la región, donde las tropas ucranianas decidieron esconderse, ¿no? Al verse atrapados, deciden esconderse, pero no pueden escapar del ejército ruso, ¿no? Además, han habido poderosos ataques en otros asentamientos también. La batalla ha sido feroz. Rusia no ha perdonado. El enemigo ucraniano completamente, Virginia, detenido, rechazando y quemando gran cantidad de equipo occidental, aun cuando Zelensky sigue gritando y pidiendo auxilio. Veamos, Virginia, el siguiente segmento para continuar con nuestro análisis.
Por otra parte, según el reporte de la cartera militar rusa en el canal de Telegram, han perdido 6 vehículos, 4 sistemas de misiles antiaéreos, 3 lanzacohetes múltiples, 20 piezas de artillería de campo y 3 estaciones de guerra electrónica. Esto demuestra que la respuesta de Moscú ha sido aplastante, al extremo que está barriendo las posiciones ventajosas que habían alcanzado los militares de Zelensky en las 28 localidades y están terminando en cuestiones de minutos con cada uno de los batallones y tropas operativas. Por ende, la intromisión de Kursk le está costando muy caro a Zelensky. No tiene armas con las que responder a la ofensiva rusa y tampoco cómo pertrechar a las diferentes fuerzas activas en Kursk. Esto pone en aprietos a las Fuerzas Armadas de Ucrania, sobre todo porque la situación en el Donbass se complejiza y los soldados euroasiáticos están siendo indetenibles. Sucede que no tienen escapatoria. Así lo confirmó apolítico Iván Sekach, portavoz de la Brigada Mecanizada separada de las tropas ucranianas que operan en esa zona. El contexto se deterioró para los militares ucranianos con menos municiones y una mayor presión del ejército ruso. Además, dijo, las cosas han empeorado en nuestra parte del frente. Hemos estado recibiendo incluso menos munición que antes y los rusos están presionando. A su vez, la diputada ucraniana Mariana Besuglaya reveló su inconformidad con los atentados contra Kursk y declaró estar de acuerdo completamente con la opinión de Valery Zaluzny. Resulta que el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas comentó, estoy en contra de la operación en Kursk por la misma razón. No quería gastar recursos en lo que consideraba áreas menos importantes en ese momento. Y recuerda cómo fue despedido por Zelensky por interponerse en ese tipo de planes. Por cierto, la predicción del ex alto jefe militar está ocurriendo. Rusia está aplastando a las tropas ucranianas en Kursk y lo han obligado a gastar toda su artillería. Bien, Virginia, tus consideraciones. Sí, vale. Sí, efectivamente. Mira, esto da cuenta de un acontecimiento que realmente marca la pauta en el acontecimiento del conflicto bélico entre estas naciones. El control territorial por parte de las tropas rusas y la evacuación de civiles evidencian realmente una estrategia de Putin para consolidar posiciones y aumentar la presión sobre Ucrania. Este enfoque militar agresivo, combinado con la narrativa de protección, efectivamente da cuenta de lo que está sucediendo. Es una dinámica compleja en el campo de batalla que podría incluso influir en la percepción pública tanto a nivel interno como internacional. Si vamos a hablar en torno al impacto de las decisiones estratégicas, esto marca la pauta, ya que la crítica hacia la decisión de atacar a Kursk y la percepción de que esto fue un gran error acentúa, digamos, un clima de incertidumbre y falta de unidad en la estrategia ucraniana. La división entre los altos mandos y el liderazgo político puede ser un factor que limita las acciones efectivas en el terreno. Esto definitivamente marca un nuevo rumbo hacia el escenario a futuro, en donde la proclamación de los asentamientos ucranianos como crímenes terroristas y los intentos de desmilitarización por parte de Rusia presentan una escalada que podría repercutir en futuras negociaciones o en un conflicto prolongado. Esto sugiere a la vez que la búsqueda de un acuerdo pacífico se vuelve cada vez más incierto y puede incluso llevar a un deterioro de las condiciones de la región. Digamos que la situación de Kursk representa un punto crítico en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Las pérdidas humanas han ascendido a niveles bárbaros y los materiales se han deteriorado la capacidad de respuesta de Ucrania, mientras que las estrategias rusas parecen estar rindiendo frutos en términos de control territorial y narrativa. Algo muy importante. La falta de recursos y la llamada de ayuda internacional refuerzan la fragilidad del Estado ucraniano en este contexto. Es así pues que a medida que la situación avanza, las implicaciones políticas y humanas podrían complicar aún más el panorama, dejando a las fuerzas ucranianas en una posición vulnerable y con un futuro incierto realmente. Este análisis, pues entonces, desde acá, desde Prensa Alternativa, sugiere que debemos seguir informando sobre la evolución de la situación, ya que esta situación en Ucrania, especialmente en la región de Kursk y el conflicto general, ha sido extremadamente dinámica y compleja.
En cuanto a la región de Kursk, que se encuentra en la parte occidental de Rusia, que colinda con Ucrania, esto es importante decirlo, ha sido siempre un área de atención debido a su cercanía con el conflicto. A menudo hay reportes de ataques cruzados y de acciones militares en las regiones fronterizas, pero ya esto último habla por sí solo, lo cual contribuye al clima de tensión y preocupación en la zona. De hecho, la pérdida de soldados ucranianos, así como la destrucción de su arsenal, influye en la moral de las tropas, a nivel psicológico incluso, y la capacidad del país para llevar a cabo operaciones militares efectivas. Entonces, digamos que esto se torna en una situación humanitaria y social en las regiones afectadas, que también es muy crítico, con desplazamiento de personas y repercusiones económicas significativas y gravísimas como resultado de esta arremetida, que vale decir que fue un fracaso. La comunidad internacional pues ha estado observando de cerca estos desarrollos y la respuesta de ambos lados continúa evolucionando. Es por ello que tenemos que repetir que esta situación se reporta más de 2.600 soldados ucranianos han perdido la vida y entre ellos jóvenes. Jóvenes, digamos, que no tienen la experticia para el combate y mucho menos pelear contra lo que es la arremetida del arsenal militar de Rusia. Deja claro que están perdiendo cada vez más fuerza. Incluso el control territorial por parte de las tropas rusas y la evacuación de civiles evidencia una estrategia de Vladimir Putin para consolidar posiciones y aumentar la presión sobre Ucrania. Así es. Sí, mira, es que es increíble, ¿no? Los propios militares ucranianos lo reconocen. El colapso es inevitable. Esto lo dijo Iván Sekas, portavoz de la Brigada Mecanizada de Ucrania. La situación se ha deteriorado drásticamente. Así lo dijo. Las municiones escasean y la presión del ejército ruso es imparable. Los propios políticos ucranianos ya comienzan a dar gritos por el fracaso. La diputada Mariana Belsugat, apoyando las palabras del excomandante Valery, denuncia el error estratégico de atacar a Kursk, una decisión que ha dejado a Ucrania sin recursos y en un callejón sin salida, con más del 50% de la artillería destruida y la capacidad de respuesta agotada. Zelensky enfrenta un desastre inminente. Mientras el actual comandante Alexander Sirski, con el rango de coronel general, que se ha desempeñado como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, ha tenido que cargar con el peso de las bajas masivas y los errores de Zelensky. Rusia aplasta sin piedad a Ucrania. Para el ejército de Ucrania, estar sin recursos y en un callejón sin salida, en un escenario de combate tan agresivo, pues evidentemente le tiene que dar implicaciones catastróficas, ¿no? Desde el punto de vista militar. Lo primero, bueno, tenemos que decirlo, la pérdida de poder de fuego, ¿no? Con una artillería destruida, con más del 50% de su arsenal destruido, Ucrania pierde sus capacidades para poder responder o defenderse, ¿no? Sus capacidades más críticas, pues las tienen en cero, ¿no? No pueden mantener la ofensiva. Las unidades ucranianas quedan expuestas y vulnerables a los ataques masivos de la artillería rusa. También hay que decirlo, escasez de municiones. La falta de municiones significa que la tropa restante no puede responder a los ataques rusos ni mantener tampoco sus posiciones, ¿no? Esto limita severamente las capacidades ofensivas y defensivas de los soldados que Zelensky ha mandado a una carnicería, ¿no? Además, esto también tiene un impacto, lo hemos hablado anteriormente, tiene un impacto psicológico.
la desmoralización y la desorganización de las tropas. Los soldados huyen desesperadamente. Las tropas están desorientadas por los constantes ataques rusos. Esto crea un ambiente de moralización dentro de las mismas tropas, ¿no? La retirada desorientada no solo expone a los soldados rusos a un mayor riesgo de ser capturados, en lo mejor de los casos, o eliminados, sino que también afecta negativamente la moral del resto del ejército, ¿no? Un comando y un control desorientado es lo que se ha visto en esta supuesta ofensiva en Kursk que vendió Zelensky. La falta de una estructura de mando efectiva en medio del caos provoca que las tropas actúen sin coordinación. Además, sin municiones y sin artillería, pues agrava las pérdidas, ¿no? Y reduce a cero la eficiencia en el campo de batalla. Las pérdidas de comunicación y la incapacidad también para implementar una estrategia coherente aumenta el riesgo. Y los colapsos son generales en las líneas defensivas y se ha visto en los últimos días, ¿no? Entonces, hay que decirlo, sin artillería y con la capacidad de respuesta agotada, las líneas defensivas ucranianas se vuelven insostenibles. Esto permite que las fuerzas rusas avancen con posiciones significativas, tomando el control de áreas estratégicas y rodeando las unidades ucranianas, lo que podría llevar a estas masivas capturas que ya hemos visto, ¿no? Además, la pérdida de territorio estratégico, la incapacidad de defender las posiciones críticas de Ucrania, pues rápidamente se está viendo cómo Rusia toma el control de estas áreas estratégicas. Tiene implicaciones más amplias en el conflicto, incluyendo el debilitamiento de su capacidad para lanzar futuras ofensivas, porque Rusia, hay que decirlo, Rusia ha tomado territorio. Y negociar para Zelensky, yo creo que ya es una necesidad. No puede seguir manteniendo la guerra. Además, bueno, el aislamiento y la falta de apoyo de las tropas que Zelensky mandó a esta carnicería también tiene un punto muy importante, ¿no? Los cortes de las líneas de suministro, con las tropas desorganizadas y en retirada, las líneas de suministro quedan comprometidas para Ucrania, ¿no? Están cortadas por completo. Esto dificulta también el reabastecimiento de las pocas municiones que le quedan, de alimentos, de refuerzos, de medicinas, lo que genera un colapso generalizado en las fuerzas ucranianas en el propio terreno, ¿no? No tienen refuerzo, Virginia. Sin recursos y con la capacidad de respuesta agotada, las posibilidades de recibir refuerzos efectivos disminuyen drásticamente. Incluso se han enviado refuerzos, pero no pueden llegar. Rusia tiene el control completo del territorio. Se encuentran en una situación igualmente desesperada. Los soldados intentan llegar. Y esto pues aumenta la pérdida, sin lugar a duda. Entonces estar en esta situación sin recursos, en un callejón sin salida, militarmente hablando, esto implica para el ejército ucraniano una situación desesperada, con pocas opciones viables para recuperar el terreno o enfrentar el avance ruso, lo que precipita sin duda alguna la derrota y afecta gravemente la capacidad de Ucrania para continuar esta guerra. Veamos entonces el desenlace de esta noticia, que bueno, que tiene los pelos de punta al Pentágono, a la OTAN y a la Unión Europea, Virginia. Sí, correcto, sí es. Han destruido más del 50% de la transportación de combate trasladada hacia esa región. Zelensky ya no tiene capacidad para responder.
No obstante, Alexander Sirski, actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se obsesionó con la idea y tendrá que soportar sobre sus hombros la cantidad de bajas que producirá el enfrentamiento directo en las fronteras y territorios rusos con el ejército de Putin y las brigadas antiterroristas. Al tiempo que sus tropas no podrán aguantar los embates con proyectiles de generación más avanzada y la artillería, con el Kremlin, pretende despojar todas las amenazas. Zaluzny denunció la actitud de Sirski. Se obsesionó con la idea de volver a mostrarse en acciones activas e insistió en la búsqueda de lugares inesperados para atacar. Por otro lado, Zelensky tiene movilizado casi 12.000 combatientes ucranianos. Tal es así que no logrará vencer a los rusos en sus propios territorios, ni sorprenderá con invadir sus fronteras. Por el contrario, según el comandante de las fuerzas especiales rusas, Ahmad Abdi Alaudinov, las consecuencias serán devastadoras para Kiev. Y manifestó: nuestros militares lograron impedir su avance y eliminaron un gran número de efectivos y equipos bélicos ucranianos en la zona. Asimismo, guardias fronterizos rusos repelieron una provocación armada de las fuerzas ucranianas en la frontera con la provincia de Kursk. Sucede que el Kremlin está listo para seguir dando una paliza a Zelensky y sus hombres. Han destruido todo el arsenal occidental del último paquete de ayuda que tenía Zelensky a disposición de las tropas que introdujo de manera sorpresiva a través de Sumy, al extremo que no tienen cómo defenderse. Eso sin contar que los refuerzos de Moscú frenan a las tropas de Ucrania, al tiempo que obligaron al mandatario ucraniano a crear una administración humanitaria y militar en la zona que no le dio resultado, sobre todo porque sus soldados redujeron de manera forzosa el paso y no han podido llegar hacia otras zonas. De igual modo, ya no habrá posibilidades de discutir cualquier acuerdo de paz con el Kremlin, a menos que implique el cumplimiento de las disposiciones de Vladimir Putin. Incluso la intromisión de Kursk ha sido uno de los peores errores cometidos por Zelensky, quien es enemigo legítimo de Moscú y uno de los principales objetivos de la beligerancia. Rusia desmilitarizará a Ucrania y protegerá a Kursk al precio que sea necesario. No permitirá que avancen las fuerzas castrenses de Kiev y limitan el acceso a municiones y nuevas armas. Han acabado con la reserva de los soldados ucranianos y los tiene diezmados por completo. Es el fin de Zelensky. Ya no tiene opciones a victoria y menos podrá hacerse del control de toda la región de Kursk. Por tanto, tendrá que abandonar los 28 asentamientos tomados, pues ya Putin lo declaró como crímenes terroristas y prometió consecuencias funestas para el gobierno ucraniano. Terminarán de librar los combates en el territorio fronterizo, despejarán a la amenaza y se volcarán hacia Kiev. Van por Ucrania. Tus consideraciones finales, Sí. Brigitte. Sí, mira, efectivamente esto da cuenta de que la estrategia, la arremetida entre lo que es la OTAN y la Comunidad Europea dejan con los ojos claros y sin vista en relación a este fracaso, porque efectivamente fue un error y más que ahora Putin ha declarado esto como un crimen terrorista y ordenó su retirada y neutralizó, digamos, esta ofensiva fracasada, ¿no? Recordemos que las fuerzas ucranianas han ampliado en todo este proceso de la guerra su ofensiva en la región de Kursk, logrando en horas, logrando el control de más de 1.250 kilómetros cuadrados, aproximadamente unos 92 asentamientos desde el inicio de su incursión en este conflicto bélico. Esta operación busca crear una zona de amortiguamiento para proteger a Ucrania de futuros ataques rusos, pero recientemente con este último acontecimiento todo esto se revirtió porque Ucrania anteriormente había destruido incluso 3 puentes claves sobre el río Seine en Kursk, lo que había dificultado la logística y el movimiento de las fuerzas rusas de la región. Al principio se pintaba como que esta Ucrania, su ejército militar tenía, digamos, la delantera, pero con estos hechos, evidentemente da cuenta ante el panorama internacional que ha sido un total fracaso y estas personas lideradas por Zelensky obviamente se están quedando sin municiones y sin artillería para seguir en la confrontación bélica con Rusia. Aunque se reportan avances significativos, también hay muchas preocupaciones en torno a este último hecho, debido a que son más de 2.600 soldados fallecidos, un considerable desgaste en su arsenal. Esto, obviamente, como les he dicho anteriormente, ha impactado la moral y la capacidad de respuesta de las tropas ucranianas,
aunque el presidente Zelensky sigue afirmando que los objetivos estratégicos están siendo alcanzados. Realmente, para lo que está a la vista no necesita anteojos, como dice el dicho. Mientras que Ucrania dice avanzar en Kursk, las fuerzas rusas han intensificado sus ataques en la región de Donetsk, lo que ha llevado a la evacuación obligatoria incluso de familias en áreas como Pokrovsk. Esto donde se estima que viven alrededor de 53,000 personas. Esto indica un cambio en la dinámica del conflicto en donde Ucrania intenta aliviar la presión en su frente oriental a través de su incursión en Kursk. Digamos entonces que la región de Kursk es actualmente un foco de intensos combates, con Ucrania intentando consolidar sus avances y crear una barrera defensiva, mientras que enfrenta desafíos significativos en términos de bajas y recursos. Es así que tenemos que observar que estos hechos, analizados desde acá, desde Prensa Alternativa, impactan, digamos, en el escenario de las decisiones estratégicas, porque la crítica hacia la decisión de atacar Kursk a nivel internacional y la percepción de que esto fue un gran error acentuó un clima de incertidumbre y falta de unidad en la estrategia ucraniana. La división entre los altos mandos y el liderazgo político puede ser un factor que limita las acciones efectivas en el terreno. Ahora digamos, ¿cuál es, a raíz de este craso error, cuál sería el escenario futuro? Pues la proclamación de los asentamientos ucranianos como crímenes terroristas, muy bien lo dijo el jefe de defensa de Rusia, y los intentos de desmilitarización por parte de Rusia presentan una escalada que podría repercutir en futuras negociaciones, a menos de que Ucrania ceda ante las condiciones de Putin. De resto, esto presenta una escalada que va a iniciar un conflicto prolongado en donde Ucrania obviamente ya ha perdido fuerzas. Esto sugiere que la búsqueda de un acuerdo pacífico se vuelva cada vez más incierta y puede llevar a un deterioro de las condiciones de la región. Es así que la situación de Kursk representa un punto crítico en el conflicto entre Ucrania y Rusia, porque este territorio fronterizo con bases militares de Rusia estaban altamente preparadas para cualquier incursión ucraniana y ya ven los resultados. Esto significa que las estrategias rusas parecen estar rindiendo frutos en términos de control territorio y narrativa. La falta de recursos y la llamada a la ayuda internacional refuerza la fragilidad del Estado ucraniano en este contexto, a medida que la situación avanza. En este sentido, las implicaciones políticas y humanas podrían complicar aún más incluso el panorama, dejando a las fuerzas ucranianas en una posición vulnerable y con un futuro incierto. Digamos que este análisis sugiere pues que se debe continuar especialmente con los ojos puestos en la región de Kursk y el conflicto general, que ha sido extremadamente dinámico y complejo. Es así, Virginia. La devastadora situación que enfrenta el ejército ucraniano no solo demuestra la superioridad táctica, ¿no?, y estratégica de Rusia, sino que también su capacidad para responder con precisión cualquier ofensiva, ¿no? Simplemente ya con estas estadísticas del más del 50% de la artillería ucraniana destruida, pues las líneas defensivas están en colapso. Militarmente hablando, pareciera ser que no tiene ninguna oportunidad, ¿no? Las tropas en retirada, ya Rusia ha logrado transformar lo que Zelensky estaba vendiendo a sus amigos occidentales como una fuerte ofensiva que pretendía dar un golpe estratégico. Ya Rusia lo transformó en un completo desastre militar sin precedentes para Ucrania, y que de esto se va a hablar en el sector militar durante muchísimos años. Estos errores fatales que ha cometido las Fuerzas Armadas ucranianas. En este escenario
se reafirma sin duda alguna la habilidad del Kremlin para proteger sus fronteras, ¿no? Y responder con fuerza y rapidez. Es un fracaso rotundo las decisiones que tomó Zelensky en la región de Kursk, demostrando la incapacidad de Ucrania para mantener el control. El Kremlin firme en su objetivo, desmilitarizar a Ucrania. Esto ha dejado claro, no hay y no habrá posibilidad de que Zelensky, a través de sus tropas, pueda tomar territorios rusos. Ahora están a las manos de las condiciones que va a imponer el presidente Vladimir Putin. La intromisión no solo ha sido un grave error estratégico, Virginia, para Zelensky, sino que ha revelado también, como tú bien lo dijiste, la vulnerabilidad como enemigo legítimo de Moscú. Rusia está decidida a salvaguardar su territorio y no permitirá que las fuerzas ucranianas avancen en la destrucción de las reservas, consolidando la posición dominante de Rusia en este conflicto. De verdad que esta noticia ha sido impactante en el sector militar. Virginia, agradecida contigo. Qué placer poder conversar contigo y analizar estos importantes temas actuales. Sí, así es, Mirelvis. Un gusto haber conversado contigo y Prensa Alternativa siempre estará al día para llevarles a ustedes este tipo de información. Realmente un gusto haber participado en este análisis para el día de hoy. Bien, queridos amigos de Prensa Alternativa, agradecida con ustedes por ser parte fundamental de nuestra comunidad de la Patria Grande. Extiendo la invitación para que se suscriban a nuestro canal, activen por favor la campanita para que estén conectados con nosotros y le lleguen las notificaciones de todo el material y la información que desarrollamos para ustedes con mucho cariño, respeto y responsabilidad. Recuerden que hoy es solo un capítulo. La verdadera batalla se libra día a día. Será hasta un próximo video. Chao, Virginia. Chao, hasta luego, Mirelvi, que estén bien. Chao.